La siguiente charla de sponsor, medicina de precisión, interoperabilidad, estándares y creación dinámica de resúmenes de pacientes, a cargo de Marcelo Neira Eid, especialista de soluciones digitales en Siemens Healthineers. Bueno, hago un descargo de, obviamente, conflicto de intereses. Como bien mencionaste, yo pertenezco a la empresa Siemens Healthineers, por lo tanto, puede ser que vean durante mi presentación referencia a proyectos o soluciones de Siemens, ¿ya? La charla se basa sobre medicina de precisión, interoperabilidad, estándares y lo que le llamamos creación dinámica de resúmenes de pacientes. El caso que uso es telemedicina para analizar. Esta es una presentación que en parte di el año pasado antes de que comenzara la pandemia en el Congreso Internacional de Medicina en la Universidad de Concepción, en Chile. Y más que nada no se trató de reutilizar el material, sino que ver antes de la pandemia y post de la pandemia cómo cambiaron las prioridades, ¿ya? Entonces, la agenda de día es un pequeño precalentamiento para que todos los asistentes a esta charla estén en la misma página sobre los estándares de intercambio de información. Yo asumo que siendo un congreso de informática en salud o de IT en salud, debiéramos más o menos todos hablar el mismo lenguaje y entender lo mismo. Y vamos a entrar rápidamente a ver cómo va evolucionando la telemedicina con un mismo caso y por qué se hace necesario la interoperabilidad. Eh, si nos da tiempo, quiero mostrarles un poco el caso de Austria, que es un país, si ustedes revisan en Europa, que tienen cercano a 8,8 millones de habitantes, tiene actualmente 75.000 infectados COVID desde que empezó la pandemia y menos de 1.000 fallecidos, ¿ya? Y sobre eso, ir directamente al tema de creación dinámica de resúmenes de pacientes. Finalmente, un llamado de atención a todos nosotros como profesionales de la información en salud. Entonces, rápidamente un precalentamiento sobre estándares. Esto es solamente un warm-up, es como hacer ejercicios. Vamos a hacer un par de abdominales, un par de sentadillas y flexiones y pulsadas. DICOM, ¿no es cierto? El estándar de intercambio de imágenes médicas que se basan en imágenes con calidad diagnóstica, que es donde viene metadata y vienen píxeles con resoluciones aprobadas por el American College of Radiologists y la National Electric Manufacturers Association, con la cantidad de grises, la cantidad de precisión y los algoritmos sin compresión con pérdida usables en medicina. HL7 versión 2, 2.3, 2.4, 2.5, como quieran. Una colección de campos en mensajes que cada implementador hace a su manera. Ahí pueden ver, por ejemplo, un informe de laboratorio donde se está mandando algunos analitos con los valores de cada analito, las observaciones. HL7.2 también, otra variante donde se utiliza el mecanismo del transporte del auto del HL7 para en realidad mandar un PDF encapsulado. Si ustedes me preguntan a mí, 1.000 veces mejor esto, que se presta para poder extraer la información discreta, donde cada analito, por ejemplo, ahí dice glucosa 6 a 20 el rango, 1 el medido en miligramos, que mandar un PDF que es un objeto inerte, es como que te manden una lápida. Tiene texto escrito, pero es una lápida. No puedes explotar, no puedes utilizar esa información. Después, HL7 versión 3, no sé si quién se acuerda de esto, el modelo de referencia de clases con entidad, roles, participación y actos, que entonces para poder estructurar un mensaje uno tenía que pasar por un tremendo proceso de modelar las dos aplicaciones que iban a interactuar a través de este modelo de información de referencia, ver para qué dominio específico lo iban a aplicar y llegar, por ejemplo, a un modelo de dominio específico, refinar el mensaje que se va a intercambiar en ese modelo, llegar a una estructura jerárquica de mensaje para después llegar a un tipo de mensaje. Básicamente, algo que era una muy buena idea, pero en la práctica irrealizable. Yo no sé cuántos proyectos de ficha clínica o de interoperabilidad o de registro clínico electrónico realmente han tenido éxito bajo HL7 versión 3. Sin embargo, HL7 versión 3 nos dejó algo bastante. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan?
Marcelo, ¿me escuchás? No te escucho a vos, tenés el micrófono cerrado. No sé qué ocurrió. Hubo como un corte general. Ahí sí, está Ahora sí te el estoy audio. escuchando. No estás Perfecto. compartiendo pantalla. Vamos a Es compartir entonces. como que se reseteó la pantalla. A ver, Perfecto. Ahí está. estoy ¿En qué viendo la slide pantalla. quedamos? Es una pregunta difícil porque justamente estaba viendo otra cosa. Por ahí estábamos. Y esa slide, ¿habíamos alcanzado a hablar de HL7 versión 3? Me parece que sí. Por seguridad, bueno, vamos a hablar de, bueno, que DHL7 versión 3 fue una tecnología muy complicada, un modelo bastante complicado de implementar, sin embargo nos dejó algo muy bueno, que es la arquitectura de documento clínico, o famoso CDA, ¿no es cierto? Y finalmente, Fire, ¿no? Fire como, no una mensajería, sino que Fire encapsulando tanto el modelo de datos de las versiones anteriores de HL7, en particular el RIM, sin embargo, no obligando a que las aplicaciones implementen esos modelos en su base de datos, puede ser totalmente independiente. Lo que impone Fire es una estructura básica de conversar con las típicas operaciones de crear, leer datos, actualizar o eliminar, utilizando y apalancándose obviamente sobre estándares web como HTTP y JSON, etcétera, ¿no? Al final, un servicio RESTful. Eso es como una gimnasia rápida de los estándares, y ahí ustedes pueden ver que obviamente se apalanca sobre web. No quiero andar mucho, uno puede iniciar sus primeros pasos usando Postman, herramientas, y cualquier persona o desarrollador de APIs, si le es muy fácil llegar a poder entender un poquito qué es lo que se está implementando a través de la iniciativa Fire, ¿ya? Que también pertenece a la organización de HL7. Lo que sí es importante es ver que siempre estamos en una especie de péndulo donde se mueve entre sintaxis o semántica. A veces los ingenieros ponemos mucho foco en la sintaxis, somos capaces incluso de licitar sistemas nacionales, solicitar sistemas que interoperen con ciertos estándares de sintaxis, pero si no se pone atención a la semántica, vale decir, ¿qué es lo que vamos a compartir? ¿Qué terminologías, qué ontologías, qué vocabularios clínicos vamos a utilizar en ámbito público y privado, o si es que el ámbito público puede legislar sobre esto para impulsar que también los operadores privados que aceptan derivaciones de pacientes desde público, en vez de estar reinventando la rueda o usando quizás medios arcaicos como correos electrónicos, etcétera, se adopte a nivel país, y por qué no pensar el día de mañana a nivel regional, un modelo común de información en salud, ya basado en SNOT-NetCP, en LOINC, en el CIE, etcétera, ¿no? Y cualquier otra terminología que surja. Entonces, el foco hoy día está en la semántica, porque si no, desplegar sistemas que interoperen con estándares es como poner un Netflix, pero que no haya películas, ¿ya? Es muy importante que haya contenido y que el contenido se entienda. No voy a ahondar mucho sobre CDA, es lo más utilizable, se puede utilizar obviamente desde el versión 3, pero también es utilizable si ustedes interoperan con IHE, con las normativas de la IHE para el framework técnico de IT, para todos los perfiles de integración como XDS, XDSI, y también aplica, ¿por qué no?, a una conversión entre dinámica, que es lo que vamos a ver, entre CDA y Fire, y observaciones en Fire. Muy importante que los gobiernos por país empiecen, el aparato público, a generar las guías de implementación, las terminologías, etc. El sector privado no lo va a hacer, no es su foco, pero sí puede estar obligado a subirse a esta carretera de información, donde todo el mundo entienda las reglas y que y los semáforos que están puestos, cuando hay luz verde, cuando hay luz roja, y todo el mundo pueda entenderse. ¿Sí? Entonces, asumo que ustedes conocen de estos estándares, solamente quería traer un pequeño resumen antes de que iniciemos la charla. Y ahí tienen también en el tiempo un análisis que hizo un grupo en Asia sobre cómo ellos han implementado la complejidad de, por ejemplo, de haber tomado el camino de CDA y HL7 versión 3,
comparado con el esfuerzo relativo que se ve Fire, y por eso la curva de adopción de Fire va creciendo fuerte, y ustedes pueden ver que otros estándares como HL7 versión 3 van absolutamente de salida. Sin embargo, permanece el formato del Clinical Document Architecture por un tiempo. Cito esas referencias que está ahí, ustedes las van a encontrar en la charla que está en YouTube. Me quiero apurar para no retrasarme en la charla. Hay un comparativo de qué permite cada tecnología de intercambio de datos, y ustedes mismos pueden leerlo, lo mismo que yo estaría leyendo acá, así que esto me lo voy a saltar. Quiero también mencionar que el director de orquesta de todos estos instrumentos, cuándo tocar, por ejemplo, con HL7 versión 2, cuándo tocar el instrumento de usar parte del CDA o del RIM, cuándo usar Fire, está orquestado por los perfiles de integración pertenecientes a los Technical Frameworks de la Integrated Healthcare Enterprise, que es esta normativa, ¿no?, que regula los flujos de trabajo y utiliza los estándares. En particular, acá estamos viendo XDS, donde tenemos los roles de registro y repositorio, donde si hay un documento clínico que yo quiero subir al registro, lo cargo al repositorio, el repositorio lo registra, valga la redundancia, en este directorio, y los consumidores pueden obtener del registro por localizadores como pacientes, etcétera, los documentos a los cuales se hacen referencia, y obtener, obviamente, desde el repositorio la evidencia, ¿ya? Hay una extensión de este perfil de integración que es utilizando Fire, es el Mobile Health Devices, que es para poder escribir aplicativos, por ejemplo, un dispositivo que pudiera desde mi teléfono celular tener una conexión Bluetooth a un medidor de presión y subir los datos de presión arterial a un aplicativo que está registrando esto, ¿ya? Bueno, con esa pequeña gimnasia, espero no haber gastado la mitad de la conferencia, vamos a entrar muy rápidamente al tema de telemedicina y cómo ha evolucionado y por qué se requiere interoperabilidad. En telemedicina el desafío es no perder la información. Ahí esos niños están jugando a pasarse a ciegas un vaso de agua entre un recipiente y otro. Esto es lo mismo que ocurre cuando un paciente a lo largo de su atención médica va pasando entre el médico consultor hasta el especialista, quien hace el examen, a un subespecialista, etcétera. Se va quizás perdiendo información en cada instancia, y también si son pacientes crónicos y las visitas se repiten y los exámenes se repiten, es sometido muchas veces a las mismas preguntas, a los mismos exámenes, cuando de repente por tener algo que consolide toda la información, y no hablamos de tener un disco duro donde están todos los archivos PDF, eso no es consolidar información, eso es almacenar información. Entonces, por telemedicina, ¿qué entendemos? Utilizar diferentes medios, ¿no? Videoconferencias, imágenes, muestras, audios, etcétera. Sin embargo, eso no difiere mucho de cómo en el año 1924 veía la telemedicina. Eso, así es como ellos lo modelaron, era como una revista de futuro, Radio News, y modelaron que iba a haber un aparato donde bajaba un papel como un teletipo, había una señal de video con el telemédico, una señal de audio. Entonces, el concepto, si uno lo circunscribe telemedicina al intercambio de medios, es el mismo concepto que tenían hace aproximadamente un siglo atrás. No hay ninguna variabilidad, excepto que ya hay posibilidades. ¿Ya? Hoy día tenemos internet, fibra óptica. Antes de tener internet teníamos otros tipos de conectividades. Eso le llamábamos entonces telemedicina 1.0, cuando yo me centro en el medio de lo que quiero intercambiar, pero no en que esto sea universal, que la información se pueda intercambiar entre diferentes entidades, incluso entre diferentes sistemas de información entre países. Estamos todavía en una telemedicina 1.0 centrada en el objetivo, en el medio, donde era peor aún, no se podían utilizar estándares, no estaba la internet, no estaba TCP/IP, no estaban estándares como la web. Después podemos hablar ya de una telemedicina 2.0, donde teníamos ya estándares tanto en comunicaciones como en medios, en el almacenamiento de medios, y empezamos a hablar de formatos como MPEG, JPEG, DICOM, PDF, que son estándares ya de medios, con lo cual todo el mundo sabe que si yo le mando un PDF a alguien, todo el mundo sabe qué hacer con ese PDF, lo mismo con una imagen DICOM y lo mismo con archivos multimedia. En telemedicina 3.0 nos apartamos de los estándares de medio y todo y nos empezamos a centrar en, bueno, ¿cuál es el contenido de la información? En la telemedicina 2.0 las imágenes son más importantes o los videos son más importantes, pero la telemedicina 3.0 son más los diccionarios, las terminologías,
la interoperabilidad es lo más relevante. O sea, queremos una visión holística del paciente, no queremos discos duros llenos de PDF, sino que queremos data discreta obtenida desde las interfaces que capturan las mediciones de pacientes y poder rastrear, por ejemplo, de un paciente su creatinina, su sodio, su potasio, etc. ¿Ya? Y telemedicina 4.0, muy anexo, ese quiebre lo produce la pandemia de COVID. Ya se necesitan sistemas regionales, nosotros necesitamos a la OMS retroalimentada por los países. Interoperabilidad público-privado, cuando están sobredemandados nuestros hospitales públicos, se hace evidente que en el sistema público tiene que financiar que ese paciente público sea atendido en privado. El paciente está empoderado, cada uno tiene su celular, tiene acceso entonces a videoconferencia con el médico, etc. Y se apalanca en Deep Learning, ¿ok? 5 minutos. Perfecto. Entonces, muy rápido, Telemedicina 1.0, se hacían esfuerzos heroicos para tratar de inventar la rueda. Esto se hizo hace aproximadamente 30 años atrás en Chile. De hecho, una vez conectamos Santiago y Buenos Aires en fibras, etc. Y en realidad, claro, tenías los medios intercambiados, pero no tenías estándares. ¿Qué se hacía con las imágenes que ni siquiera eran DICOM? ¿Qué se hacían con los videos que estaban ahí en una estación Silicon Graphics y no se podían utilizar quizás en algo que se subiera un archivo y se pudiera postprocesar, etcétera? ¿Ya? Ahí hay unos videos de referencia que van a encontrar en YouTube de Cosas Live. Y obviamente adolecía también de que el sistema, si requerías conectar N actores, era mucha gente, ¿ya? En la telemedicina 2.0 se adviene el concepto de un VNA, de un Vendor Neutral Archive. Alejandro, yo voy a pedir quizás pasar un par de 2 minutitos para alcanzar a dar toda la charla. En el VNA ya tenemos un medio... Tendremos menos Perfecto. Sí, en el VNA tenemos formatos estándares y mensajería estándar. Pero ¿qué al final que estamos obteniendo? Un visor multimedia donde yo puedo ver informes, videos, imágenes. Sin embargo, esto se transforma en un Google Drive. O sea, tengo una carpeta, un Dropbox con medios. Al final el médico, si yo junto muchos PDFs, muchas imágenes, el médico tiene que ir abriendo uno por uno para empezar a extraer la información. Entonces, si bien se permite que el medio, el archivo se pueda intercambiar entre un sitio y otro, lo que no soluciona esto es, por ejemplo, ya, yo puedo mandar una imagen de ICOM acá, perfecto, pero ¿cuál era el contenido del informe? Bueno, entonces ahora me tengo que concentrar en el resto de los datos. Quizás un informe HL7, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que el informe necesitábamos que fuera con datos estructurados? Ya podríamos ocupar un perfil de la IHE para intercambiar quizás un CDA, pero ese CDA tiene que ser universal entre todos los hospitales, y eso es lo que más cuesta, que los hospitales, sobre todo entre público y privado, definan cuál va a ser su estructura de CDA, y hasta que no la definas no puedes intercambiar, ¿ya? Entonces ese es el desafío. Cosas que se pueden hacer todavía con telemedicina 2.0, el mismo caso de patología, bueno, tener un visor universal que entienda un formato DICOM de patología y navegar esto como que fuera Google Earth. Ya hay un patólogo quizás en Japón, pueda estar viendo una biopsia que fue escaneada en un robot en Buenos Aires, ¿ya? Y dar su opinión, ¿ya? ¿Qué problemas todavía no se resuelven? Bueno, que si no hay terminologías, los sistemas médicos quizás podrían no entender. Y lo otro son las fichas de abajo. Nos llenamos de archivos PDF y el médico tiene que jugar al memorice, dar vuelta a algo para encontrar la información. Y la información tampoco genera alarmas. Ahí, por ejemplo, un paciente que tenga sodio menos de 120 miligramos, urea sobre 225 y litio sobre 2, probablemente está fallecido. Pero no nos damos cuenta, estamos leyendo datos. No hay nada que extraiga estos datos de un archivo PDF y alarme o lleve un gráfico de tendencia. ¿Qué se necesita en concreto? Se necesita ahora al revés. Ya una imagen no vale más que 1000 palabras. Una palabra vale más que 1000 imágenes. ¿Ya? Entonces la motivación, y con esto vamos a terminar la charla para abrir preguntas, es irnos hacia un registro clínico electrónico. No es la ficha clínica, esto es un bus de interoperabilidad apalancado sobre todos los estándares que mencionamos, donde si queremos juntar evidencia médica, datos PDF, imágenes, etcétera, está la posibilidad, pero fíjense abajo, la misma data fue tributada como analitos y por lo tanto yo ya puedo arrojar valores importantes a pantalla y seguir gráficos de tendencia. Entonces,
puedo traer signos vitales. Entonces, ¿qué apalanca esto? Los CDA son difíciles de hacer un documento clínico para todas las especialidades médicas o para todos los casos. Sin embargo, FHIR te permite poder mandar observaciones a un sistema sin tener un documento estructurado. Esto puede ser totalmente desestructurado. Y eso es lo que nos motiva a tener estos registros clínicos electrónicos a nivel quizás institucional, regional o transnacional, donde el paciente esté empoderado. ¿Qué implica un paciente empoderado? No que pueda entrar desde su celular, sino que el paciente también pueda dar un consentimiento a quien accede a qué tipo de información. Puede ser que yo quiera compartir mis datos de rodilla a mi traumatólogo, pero no mi ficha psiquiátrica, o quizás quiera compartir con salud laboral en mi trabajo algún tema de tabaquismo, pero no compartir otro tipo de información que es propia del paciente. ¿Ya? Entonces, no vamos a alcanzar a revisar el caso de Austria, solamente quiero mencionar que ellos se tomaron 10 años en definir los CDA, pero ellos mismos estiman que si hubieran tomado el camino de FHIR, probablemente esos 10 años se hubieran reducido a 6 años. ¿Ya? Ese es el impacto que tiene. Y esto es lo que les dejo al concluir la charla como motivación. Este es el sistema de Siemens para el portal de pacientes, donde estos analitos, por ejemplo, los que están en laboratorio, que salen acá, son los mismos documentos PDF que se tributan de una manera, pero también pedimos a quienes tributan la información usar FHIR, usar CDA, quizás usar HL7 versión 2. La idea es tener el dato discreto explotado en pantalla y que el médico apenas entre a ver la información del paciente lo tenga ahí, versus tener que ir a destapar este memorice, ¿no? Estas fichitas de PDF. Alejandro, con esto concluye la presentación y si quieren, y queda tiempo, dejamos espacio abierto para las preguntas. A ver si hay alguna. Cintia. Marcelo, muy interesante también esto último que comentás bien a colación, porque esta experiencia, esta conclusión de que 10 años les llevó a este país impulsar todo esto con CDA y con FHIR, lo podrían haber, haber optimizado con el tiempo. Acortado, ¿no? Sí. Acortado, ¿no? Justamente ahora la próxima actividad es una conectatón donde se basa que el objetivo es que mediante FHIR se puedan comunicar los sistemas de información. Te hago una consulta. En Argentina hay varias empresas que estuvieron interesadas en esta propuesta y cómo ves el perfil, qué perfil de institución te parece que puede llegarle a ser de utilidad esta aplicación. Mira, cualquier institución, pero sobre todo salud pública. Y mira, sin ánimo de alargarnos en la presentación, hay una parte que se llama LOST, ¿ya? LOST es los pilares en los cuales tienes que sustentar a quién aplica esto. El primer pilar es legal, le corresponde al país. El país tiene que normar el que la salud electrónica entre todas las instituciones va a usar ciertos convenios, ¿no? Pueden ser estándares o el compromiso tácito de decir vamos a explorar los estándares y nos vamos a fijar una meta legal donde los marcos legales van a hacer que el paciente va a estar empoderado, se va a respetar su privacidad, etcétera, pero se va a permitir compartir esa información con los prestadores de salud. El segundo es organizacional. ¿Qué políticas? ¿Quiénes son los prestadores de salud? ¿Va a ser solo público, privado? ¿Para qué ámbitos? Y después vienen los ámbitos que nosotros manejamos más como informáticos y médicos. Semántico es esencialmente el aparataje clínico, ¿no? Los médicos que están haciendo estos esfuerzos heroicos en construir los CDA y que hoy día con FHIR es más sencillo, pero no se puede perder de foco también que al final tiene que haber algo estructurado. Y al final está la parte técnica. Entonces, ¿qué instituciones aplican? Encuentro que cualquier institución privada que quiera prepararse tiene que quedar como reactiva. Hoy día el propositivo es el sector público. Yo creo que en Argentina se está haciendo, en Uruguay también. En Chile se trató de hacer una iniciativa que quedó un poco detenida. ¿Se recuerdan de esa frase que dije, un Netflix sin películas? Si ustedes se apalancan en lo semántico y en lo técnico, y muy probablemente en lo técnico, que es decir, mira, conecto y funciona y llega, pero los hospitales en sí no tienen resuelto qué flujos de trabajo quieren resolver, derivaciones de pacientes, paciente crónico, paciente enferma de mama, paciente con cáncer, si no tienen ese contenido, al final construimos un Netflix donde tú entras y no hay películas. Y ese es el concepto muy burdo, quizás el ejemplo, pero quiero que se lleven en la mente. Muy burdo, pero muy claro.
Una consulta. Alejandro, Veces, sí, sí, te escucho. ¿Me mira, escuchás? hay algo que quiero hacer énfasis Sí, para nosotros los ingenieros, si me lo permites, con sí, todo el respeto del mundo. Ustedes obviamente conocen a Aquino, ¿no? A todos nos dolió. sí, sí, sí. Mira esta es como la Ese, canción de Never Ending Story. Mira lo que pasa con esa persona que encuentra el martillo, después quiere buscar el clavo para el martillo, ¿no? Pero se encuentra un tornillo, entonces la piensa y dice, bueno, me quedo con el tornillo, que es mejor que el clavo que buscaba, pero en realidad el martillo ya no me sirve, necesito un destornillador. Después encuentra la llave y dice, bueno, el tornillo se parece, pero en realidad yo necesito una tuerca y una, ¿no es cierto? Entonces, y al final cuando encuentra el clavo, dice, se acuerda del bendito martillo que botó y cuando lo va a buscar, ya los costos cambian, ¿no? Mira lo que sí. pasa con los ingenieros. Versión 2, versión 3 gritó alguien y todos vamos a la versión 3. Y después alguien dijo, no, CDA nomás de acá. Y ahora todos dicen Fire. Entonces, estamos haciendo slalom y yo creo que es el momento de parar este circo, Un poco hacer las mi, cosas, meterle contenido. un poco mi pregunta es el particular mediano y chico, el que no es un organismo estatal ni un financiador, ¿para dónde corre? ¿Qué, Corre en la qué segunda línea ola, sigue? sí, el Fire, absolutamente Fire, como intento y obviamente viendo los estándares, tratando también de ver lo que está haciendo el gobierno, de ver lo que están haciendo las universidades en cada país y pensar que el beneficio, o sea, el centro pequeño, circunscrito privado, es una manera de abordar cómo ellos proyectan a futuro. Pero acá los límites, las fronteras, en muchos países, entre público y privado, están disminuyendo. En COVID se demostró que cuando no quedaban camas en público, se habían en privado. Cuando no quedaban quizás salas de tomografía para sacar una tomografía y poder mandar a inteligencia artificial el análisis de que si era una neumonía provocada por COVID o no, cuando no quedaban horas de escáner en público, sí estaban en privado. Entonces el privado tiene oportunidades, sobre todo por muy pequeño que sea, porque en algún momento, más temprano que tarde, van a llegar las regulaciones, pero tampoco embarcarse en una estrategia sin ver lo que está haciendo público, cómo lo está regulando, es un riesgo. Entonces, cautelosos en segunda ola, nuevamente, público propositivo y privado reactivo. Mira, transmito del chat en vivo de YouTube. Adriana Caballero dice, pregunta, ¿el paciente está realmente empoderado? ¿Puede entender su propia información? Yo creo que sí, son lecciones que aprendimos de la pandemia. Nosotros pensábamos que antes del brote del SARS, la telemedicina era como solo para zonas rurales donde no hubiera especialistas de alto conocimiento, ¿no? Y pensamos que quizás la telemedicina era entre médicos, interconsultas, teleenseñanza. ¿Qué nos demostró la pandemia? Que ya el aislamiento ya no es geográfico. Ciudades completas no tenían acceso a la medicina ambulatoria. ¿Cuántos pacientes crónicos tuvieron que suspender? Estamos hablando de pacientes de cáncer o de pacientes crónicos que no tenían que suspender sus tratamientos y se ven obligados a esto. Entonces, el paciente yo creo que sí entiende. Y bueno, todas las instituciones echaron a la mano lo que tenían, ¿no? El WhatsApp, el Skype y lo que sea para tratar de dar una atención. Ahora se nos presenta otro problema. El paciente quedó quebrado entre el paciente que existía en la ficha clínica del prestador y el paciente que queda con los datos clínicos registrados en estos sistemas de teleenseñanza. Entonces, ¿qué falló ahí? La interoperabilidad, haber predicho que algún día íbamos a necesitar más allá de un 5% de telemedicina, quizás un 30, un 40%, y que estos sistemas no podían ser islas, estos sistemas tenían que ya estar integrados. Para estar integrados, tienen que ser interoperables. Ahora, la pregunta que hace la auditora es relevante. ¿Cómo el paciente se empodera, está preparado? El paciente no tiene que saber de estándares, es como la televisión. Tú no sabes de rayos catódicos, no sabes del LCD, no tienes idea. Tú usas la tele. Y acá también. Yo uso y sé mis derechos. Yo sé que tengo un portal, que accedo a mi información y que puedo tomar decisiones de ver a quién le voy a compartir la información y por cuánto tiempo. Y quién me hace solicitudes y me llega una solicitud diciendo el doctor traumatólogo tanto, de la clínica tanto, necesita acceso a sus últimas imágenes. Yo lo autorizo, sí o no. Eso es un paciente empoderado.
Ok, te agradecemos mucho, Marcelo. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero sí tenemos Perfecto. nuestra plataforma de networking y nuestra página CAIX.org, donde después podemos poner, si vos no tenés problema, los datos de contacto para que la gente te consulte. Ahí está el correo, ese ahí mail. sí que tienen alguna... Perfecto. Y entonces Yo les agradezco a ustedes la oportunidad y les felicito, Alejandro, por la iniciativa, sobre todo por las conectatones que están haciendo. Gracias. Es todo mérito de otros, mío no. Es la suma de todos, ¿no? Exactamente.